están de acuerdo con una fase 1, porque la verdad, tal vez nosotros como periodistas, Mauro, le estamos poniendo un nombre a una situación de que volver a como estuvimos en el primer momento, imposible. Sí. Miren, ¿no? yo les puedo decir algo. Acá lo que nos tenemos que poner de acuerdo, Mercedes, es con la información. Por ejemplo, se difundió un informe de la Secretaría de Equidad en Salud que dice fortalecimiento del sistema de salud con enfoque de equidad, que por ejemplo consigna que en Esteban Echeverría cuenta con el 82% de ocupación de camas, y Morón con el 75%. Después habla de Exaltación de la Cruz, 75, etcétera. Pero atención, porque acá, desde el municipio de Morón, emitieron este viernes un comunicado que rebate esta información y dice que en realidad las camas de UTI, que son la de unidad de terapia intensiva, es del 57% de ocupación, y lo mismo también Esteban Echeverría dice que son menos. Ahora les voy a dar el número. Por eso, lo primero que hay que hacer, digo, si el propio intendente, que es Gui, ¿no? Ayúdame, Mauro, Lucas Gui es el intendente de Morón. Está diciendo, son muchas menos del porcentaje que se está dando, lo primero que hay que hacer es conformar una información, pero que sea verosímil. Hay un tablero, que no sabemos de qué estamos hablando. Hay un tablero en la provincia de Buenos Aires que incluye, yo ayer hablé con el director provincial de hospitales y lo que me decía es que el tablero incluye todas las camas, tanto las camas del subsector público como del subsector privado, con lo cual en la complementariedad, y tal vez allí radique la diferencia, tal vez en una no estén contabilizadas las camas del sector privado. Bueno, pero para eso hay que ser claros. No, estoy de acuerdo con vos. Yo entiendo que para eso hay que ser claros. Escuchemos lo que dice... Te digo el dato claro. Dale, Mercedes. En Ciudad de Buenos Aires, las camas de terapia intensiva son 400 a nivel público. A nivel privado, justamente, son 1.600 camas. El 50% es la ocupación ahora en la Ciudad de Buenos Aires, 179 con COVID. En la provincia de Buenos Aires hay 191 personas internadas en terapia intensiva con coronavirus, de un total de 4.946 camas de terapia intensiva. Esa es la totalidad. En la provincia de Buenos Aires lo vemos, si queremos todos a través de internet, sala de situación del Ministerio de Salud, y allí se ven cómo se van cargando los datos justamente de la provincia de Buenos Aires. El problema, más allá de la cantidad de camas, de la discusión si existe o no cantidad de camas, es como decía Pía. A ver, este es el número y uno de los más importantes para ver si volvemos o no a la fase 1. No será la fase 1 que conocimos en el mes de marzo, sino que va a ser una fase 1 con algunas restricciones. Es lo que marcaba, y escuchamos recién al ministro de Salud, Ginés González García, la preocupación principal es el transporte público. Bernie dijo hace poquito, señores, tenemos que volver a la fase 1 sin transporte público. Bueno, es el ministro de Seguridad. Chicos, permítanme, vamos a escucharlo al propio Bernie. Hace poco estuvo acá en una charla exclusiva donde nos hablaba de la Argentina post-pandemia y fundamentalmente del territorio que a él le compete, que es la provincia de Buenos Aires, haciendo hincapié en que el tema de la seguridad y el narcotráfico lamentablemente también va a crecer. Bernie. Estoy totalmente convencido que hay que volver a una fase mucho más estricta que la que arrancamos. Yo creo que debemos ir por lo menos a 15 días de una cuarentena estricta, absoluta, mucha más rigurosa que al principio, y si me pregunta a mí, ni siquiera con transporte público. Que la única manera que hay de volver a una cuarentena, que esa cuarentena sea eficiente, que esa cuarentena sea eficaz, que sea una cuarentena extremadamente estricta, mucho, pero mucho más estricta de la que supimos tener cuando empezó. Mucho más estricta de lo que ha pasado ahora. Digo, vos escuchaba ayer, hoy a la mañana, un infectólogo que decía, no, en realidad lo que tenemos que hacer es que los adultos, los mayores, los de 60, 65 años, son los que se tienen que quedar, pero hay que empezar a salir por el tema de la actividad comercial, etcétera. Pero vos escuchás a funcionarios tan importantes como el ministro Ginés o Bernie diciendo, tiene que ser todavía más estricto, es porque evidentemente cuentan con información, sobre todo de el estallido del sistema sanitario del que viene hablando también el viceministro de la provincia. La información que tenemos es que no se va a retornar a fase 1 tal como la conocimos, pero sí lo que va a haber es focalizar en determinados puntos y aspectos, casi como te diría que quirúrgicamente, estableciendo el vínculo entre cantidad de movilidad de personas que requiere cierta actividad y la reaparición de actividades que habían quedado cercenadas durante la fase 1. En función de eso es que se va a establecer un cálculo para tratar de restringir lo mínimo posible, pero claramente Mauro, va a haber más restricciones. Y una de las cosas, y lo que Sería estamos justamente repitiendo... Sí, una de las cosas Escúchame, que viene... no, pero sería una fase 1, justamente una fase 2 con algunas restricciones. Para que quede claro, Pía, Guille, Mauro, es el cierre de comercios barriales,
el cierre de algunas industrias, reitero, algunas industrias, todavía no se sabe con exactitud cuáles, la suspensión de paseos recreativos para chicos, la suspensión de la actividad física en la Ciudad de Buenos Aires, porque sabemos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los 43 municipios del conurbano ampliado, te puedo poner un punto, Mercedes, pero ahí está el foco. Sí. Lo que se está trabajando es en la manera en comunicarlo, chicos, porque cómo le comunica el presidente de la Nación a cada argentino que nos está viendo y que estuvo, Mauro, 60 días esperando abrir un local y hoy le tiene que decir, lo tenés que cerrar.